en donde se mide por peso, y en los pacientes más grandes ya se mide solamente por peso total. Aquel era por kilo de peso, lo que pesaba según el kilo de peso de los pacientes, y en este solamente en total, por lo menos 200 gramos al día en niños grandes y que sea de más de 14 días. Cualquier variación que sea significativa en las características de las deposiciones con el hábito previo del paciente también se puede considerar como esto. O sea, ya sea que el paciente aumente las deposiciones o el volumen de las deposiciones sean menores, ¿verdad? Esto lo acabamos de ver. Uy, qué poquito, qué chiquito se ve esto. Espérenme, que quiero ver cómo es que lo pongo. No sé por qué se ve tan pequeño. Bueno, hay que recordar conceptos importantes como lo son la malabsorción y la maldigestión, que son cosas muy diferentes. En la maldigestión, la digestión se refiere a cuando se hidrolizan los nutrientes, se deshacen pues prácticamente. Entonces una alteración en esta hidrólisis se le llama maldigestión, pero la absorción en sí ya tiene que ver con el propio intestino. La absorción tiene que ver con la mucosa intestinal, ¿verdad? Cómo es que se va a absorber todos estos nutrientes que se han hidrolizado. Normalmente el intestino delgado y el colon, o sea, recuérdense que intestino se le llama el intestino delgado y el intestino grueso es el colon. Absorben el 99% de todos los líquidos que entran a nuestro cuerpo o que se producen en nuestro cuerpo, lo cual crea más o menos 10 litros en el día de lo que se ingiere, o sea, los 1 o 2 litros que se supone que ingerimos, más todos los otros litros que estamos secretando, ¿verdad? Si una paciente tiene una reducción del 1% de la absorción de cualquiera de los fluidos, entonces fácilmente se puede producir la diarrea. La unidad importante en el intestino, o la unidad morfofuncional, es la vellosidad intestinal de la que hablábamos anteriormente. Como ya dijimos, ya dije la vez pasada, tiene la capacidad de adaptarse según el entorno, se hace más eficiente en el caso del embarazo, en el caso de la lactancia, y en el caso de una resección intestinal, en donde va a haber menos metros cuadrados de absorción, entonces las vellosidades se hacen más largas, y cuando hay un evento patológico como las diarreas, como el rotavirus u otros, en donde se cortan prácticamente, se lavan las vellosidades, entonces estas se hacen más cortas y menos eficientes para secretar y absorber. Yo no sé por qué se ve así, pero se ve bien feo. Los tipos de digestión que tenemos son 3. O sea, vamos a tener una digestión de estos elementos que puede ser en el lumen intestinal o la luz intestinal. También tenemos la digestión en la superficie de las membranas, y también tenemos la digestión adentro de los enterocitos. La digestión en el lumen es de las grasas. La digestión en la superficie de las membranas es de los carbohidratos y una parte de la digestión de las proteínas. Y la que se hace dentro de los enterocitos es de las proteínas, terminando lo de las proteínas para completarla. No sé por qué se ve así, pero no veo. Me imagino que ustedes tampoco. Espérenme. Sale como chiquitillo. Sale como chiquitoyo, sí, un montón de cosas que no mal que cambié, yo no sé por qué se ve así. Quizás se desconfiguró. Sí, tiene razón, este es otro formato. Lo malo no trabajar en la compu de uno. Bueno, ni modo, así voy a tener que ir. Va a tardar más, pero ni modo. Vale. En cuanto a la digestión y la absorción de los nutrientes, solo son unas diapositivas. No se ve bien.
Tenemos que la digestión de los macronutrientes va a comenzar, si recuerdan, ¿verdad? De lo básico de primer grado, creo, no sé, que la digestión comienza en la boca, con las enzimas de la boca, la lipasa salival, la amilasa salival, todas esas son enzimas que por eso es importante que se impregne de saliva el bolo alimenticio, porque desde ahí empiezan la acción de todas estas enzimas que tenemos en la saliva. Entonces siguen hasta el bolo, algunas no se inactivan con el jugo gástrico y siguen hasta el intestino. Por ejemplo, se sabe que cuando estamos hablando de la amilasa salival, que es la que tiene que ver con los carbohidratos, con la metabolismo de carbohidratos, no se va a interferir su acción con el pH ácido del estómago y va a continuar a través de todo el estómago, ¿verdad? Donde se va a ir deshaciendo, se va a dar la hidrólisis de los alimentos hasta llegar al intestino delgado. Luego, la amilasa pancreática, ya llegando al intestino delgado, se va a secretar en la luz del intestino, que es donde dijimos que se van a metabolizar las grasas, ¿verdad? Y parte de los carbohidratos. Estos se van a convertir en otras sustancias y vamos a necesitar otro tipo de enzimas. También tenemos las proteínas, ¿verdad? Que se van a desnaturalizar gracias a la acción de los ácidos y luego se van a terminar de metabolizar gracias a otro tipo de enzimas digestivas. Estas proteínas dijimos que van a tener dos lugares para metabolizarse. Va a ser en la ¿cómo se llama? En las células en borde en cepillo y van a ser adentro de los enterocitos. Y los lípidos en sí o las grasas, primero empieza su digestión en el estómago con la lipasa gástrica, va a desdoblar los lípidos y luego va a haber una emulsificación gracias a la bilis, ¿verdad? Que para eso es que nos sirve la bilis y cuando se la quitan, por supuesto que ya no pueden comer grasa, se supone. Y en la luz intestinal es donde se van a metabolizar los lípidos. Esta no, a la puchica. Híjole, estas son puras rayitas. Ni sabía que existía el tamaño 2. Vaya. Cuando existe una malabsorción crónica de nutrientes, hay nutrientes que desempeñan funciones vitales. Por ejemplo, la vitamina B12. Los pacientes pueden tener graves consecuencias por la falta de vitamina B12, por la falta de hierro, por la falta de otras cuestiones. Puede también producir alteraciones en la reparación y la producción de ADN y ARN y de otras cosas, ¿verdad? Es de el crecimiento del paciente, de su actividad física, de su actividad mental, del funcionamiento de su sistema inmunológico, de otro montón de cosas. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que no solamente es algo que le va a pasar ahora, sino que aumenta el riesgo para que cuando sea adulto, si es que llega adulto, vamos a tener enfermedades crónicas que se pueden aumentar el riesgo, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, el mismo cáncer. Claro que no es todo, ¿verdad? Y el deterioro cognitivo. Todos los micronutrientes son minerales y vitaminas que están disponibles en los alimentos. Si no los consumimos lo suficiente, entonces vamos a perpetuar, además de que el paciente no está absorbiendo, se está malnutriendo y va a ser un círculo vicioso en donde finalmente pues, el paciente va a tener severas consecuencias. La digestión y absorción va a ocurrir de los elementos, va a ocurrir en los primeros 100 centímetros o 1 metro iniciales del yeyuno y la absorción de los nutrimentos a lo largo del intestino delgado con algunos sitios preferenciales. Esta lámina es importante, está bonita, en donde les dice qué es lo que se va a ir absorbiendo en cada una de las partes del intestino. Por ejemplo, en el duodeno vamos a absorber calcio, hierro y glufolatos. En el yeyuno, en la parte inicial, podemos tener macronutrientes. En el íleon vamos a tener a vitamina B12, ácidos biliares y
Si tenemos mal la válvula ileocecal, acuérdense que esta es una parte protectora para que las bacterias del colon no entren a la parte del intestino. Entonces, si la válvula está mal, esta barrera se va a ver afectada y va a haber una sobreinfección bacteriana al lado del intestino. Y en el colon tenemos una buena absorción de sodio y potasio, de 1 a 6 litros de agua, ácidos grasos de cadena corta y oxalatos. Bueno, eso era en cuanto a la absorción. Si tenemos un paciente con alteración en la absorción, o sea, mala absorción, entonces vamos a tener una alteración en importantes absorciones de diferentes elementos, dependiendo del lugar en donde sea la mala absorción, así será también los elementos que se ven involucrados, y también puede ser los síntomas. En general, las entidades más frecuentes que producen mala absorción en los niños es dependiendo de su grupo etario, ¿verdad? Pues, como todo en pediatría. En los menores de 6 meses, que todavía son lactantes menores, tenemos el más importante de las entidades, que es el síndrome postenteritis. ¿Qué es eso? Pues ya lo vamos a ver más adelante, pero es una enfermedad en la que el paciente tiene una infección, una diarrea X, que puede ser una diarrea sencilla, pero después el paciente queda después de esta diarrea aguda, queda con una diarrea crónica debido a sobreinfecciones bacterianas y otros. Entonces el paciente ya se va a llevar no a vómitos, sino que más que todo solo es diarrea, y el paciente va a empezar a tener inapetencia, bajo de peso, malabsorciones y otras cuestiones. Cuando el paciente desde el pequeño nunca se le ha quitado su diarrea, y una diarrea crónica importante, vamos a tener que pensar para esta edad en fibrosis quística o en alguna otra inmunodeficiencia, y para eso tenemos que hacer los exámenes necesarios. Alergias también, ¿verdad? Alergias que no tienen que ver con la anterior, las inmunodeficiencias, sino que solamente es como alergia a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca, o diarreas que no han sido resueltas, ¿verdad? Porque no se ha descubierto la causa, y así otras. En los mayores de 6 meses y preescolares siempre es como primera causa la de síndrome postenteritis, la giardia, debido a que estos niños están más expuestos al suelo, ya gatean, ya caminan, entonces andan tocando todo, y es más fácil a que un bebé de menos de 6 meses se exponga a las giardias por sí mismo. Se supone que los cuidan más o pueden estar con seno materno. Entonces, tenemos como segunda causa pues la giardiasis, la enfermedad celíaca, que ya sería una manifestación a partir de los 6 meses. A partir de 6 meses podemos pensar en la celiaquía. Las enfermedades inflamatorias intestinales y otros. Y en escolares, el colon irritable, siempre la enfermedad celíaca y otros. En cuanto a la historia, siempre tenemos que hacer una buena anamnesis de cuándo empezó, cómo empezó, qué es lo que estaba comiendo, los hábitos alimentarios, los medicamentos que ha estado tomando, medicinas, inmunizaciones que ha tenido, y todo prácticamente la vida del paciente. Cuántas veces va al baño normalmente o iba y ahora va, cuántos días lleva de evolución, etcétera. ¿Cómo tienen que ser las heces para estos pacientes? Espérenme que ya se me... Podemos inferir qué tipo de diarrea o qué tipo de agente, mejor dicho, es el causal para nuestra diarrea crónica, dependiendo de las características de las heces, como por ejemplo, si estamos pensando en heces
pastosas, tal vez estamos hablando de una malabsorción o maldigestión. Si estamos pensando en esas amarillentas, voluminosas, con halo claro, que son fétidas también, que flotan en el baño, estamos sugiriendo esteatorrea, y las agentes que dan esteatorrea o heces llenas de grasa, ya sabemos que son las giardias. Heces semilíquidas de pequeño volumen con tenesmo pueden sugerir un origen de colon descendente o recto. Heces profusas, acuosas y de gran volumen, entonces estamos hablando de intestino delgado o colon proximal. Moco y sangre puede ser un origen de colon, ¿verdad? Inflamatorio, o podría ser también, si solo es sangre, de intestino delgado. Si son heces ácidas y explosivas, más que todo la acidez se refiere a malabsorción de carbohidratos, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando las heces cambian continuamente, puede sugerir una enfermedad crónica inespecífica y así otra, ¿verdad? Tenemos que ya lo habíamos visto antes, que es un hábito pues extraño, una diarrea fenotípica, que es debido a ¿cómo se llama? Donde tenemos un paciente con el cabello lanoso. Bueno, que realmente ahora con la pandemia muchos se miran así todos peludos, ¿verdad? Pero no vayan a creer que todos tienen este fenotipo. Es importante evaluar el peso y la talla de los pacientes para saber qué tanto le ha afectado estas diarreas crónicas, ¿verdad? A veces tal vez con 2 semanas no vemos una afectación obviamente de la talla, pero si un paciente llevaba una curva adecuada de su talla y de repente se estanca, entonces definitivamente ese paciente sí está mal, o sea, sí le está afectando completamente desde hace mucho tiempo. Cuando afecta solo el peso es algo agudo, pero cuando afecta la talla sí estamos hablando de que algo es crónico. Cuando estamos preguntando desde cuándo tiene la diarrea, ¿verdad? Si estamos hablando de que es un lactante, podría ser si es un neonato, puede ser una diarrea congénita. Si es un lactante, pueden ser reacciones adversas a alimentos, infecciones por bacterias, virus, protozoos, déficit de lactasa, síndromes por posenteritis o algún otro. De 1 a 3 años, diarreas funcionales, infecciones, posenteritis, y en los escolares, síndrome de intestino irritable. Ay, no. A disculpar. ¿Qué es lo que vamos a averiguar primero con los pacientes? Pues como ya dijimos, bueno, es lo que le pasa. Le vamos a medir y a tallar, vamos a sacar las evaluaciones nutricionales, peso, talla, edad, peso, edad, para ver cómo está realmente el paciente, qué es lo que le ha afectado. Si el paciente presenta hipotensiones ortostáticas, es decir, se levanta rápido y se marea o se desmaya o se le baja la presión, puede tener un riesgo de neuropatía autonómica, y esto se ve en los pacientes con diabetes mellitus. El hábito malabsortivo se puede ver en los pacientes con distensión, que los pacientes tienen distensión abdominal, el panículo adiposo disminuido, está todo hipotrófico, se ve todo tristón y se ve como que no quiere jugar ni nada. Ya lo vamos a ver en la foto. Hay que ver la turgencia de la piel, si el pelo es ralo, si está escaso, porque si el pelo está así como que fuera un abuelito, ¿verdad? Que tiene poquito pelo, está demostrando también la desnutrición y la cronicidad de su enfermedad. Si tiene aftas bucales, estamos sugiriendo espruce celíaco. En el tacto rectal, ¿verdad? Vamos a ver que la calidad del tono del esfínter anal, y ahí podemos hacer un diagnóstico diferencial en donde tal vez no sea diarrea lo que tiene el paciente, sino que simplemente incontinencia
del esfínter anal. Entonces realmente tal vez no sea la diarrea. Por alguna razón, a veces las violaciones pueden resultar en esto. Entonces tenemos aquí el hábito malabsortivo, que generalmente es en pacientes pequeños, lactantes, menos de preescolares para abajo realmente, pero menos de 2 años. Entonces se ven puros cipitillos, panzones, ¿verdad? Todos pechitos, todos huraños y no ganan peso, no ganan talla. Lo único que no tienen es los pies al revés. La piel es seca y pálida y siempre están irritables, más la diarrea que presente. En cuanto a los exámenes de laboratorio, podemos tomar un montón, pero tenemos que saber por qué los estamos tomando. Tenemos el hemograma, ¿verdad? Para ver si también tiene el paciente anemia y de qué tipo, si es por deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro, deficiencia de qué o cuál. Si hay eosinofilia, pensando en que tal vez tengamos algo que ver con alergias a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo. Y si el paciente no toma leche, entonces hay que pensar qué otra cosa pase, pero el que no tome leche a veces vuelvan a hacer las preguntas porque hay algunos que no toman leche, pero toman yogur como que fueran a saber qué, o comen queso, o comen cualquier otro lácteo, ¿verdad? Entonces el no tomarse la leche líquida no significa que no coman lácteos, eso siempre ténganlo en cuenta. Hay que tomar las proteínas, ¿verdad? Para estar pensando para estar evaluando la desnutrición, ¿verdad? Acuérdense que la vida media de la albúmina dura 20 días, de la transferrina dura 8 y de la prealbúmina 2 días. O sea que si vemos un paciente que tiene hipoalbuminemia, estamos pensando en que tiene ya varios días con el proceso. También las vitaminas liposolubles son las primeras que se van. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que la absorción de las grasas y en ello van las vitaminas que tienen que ver con la grasa, se da en el lumen intestinal. Y si el lumen intestinal está como que es una cañería, ¿verdad? Que no se puede absorber nada, entonces las grasas son las primeras que se van. El déficit de ácido fólico también, que ya vimos que se puede dar en el yeyuno, ¿verdad? Su absorción. Entonces, si se lesiona el yeyuno, pues nos va a producir su déficit. En el híleo, que el déficit de vitamina B12, ¿verdad? Que tenemos que darlo de otra manera. La hipoprotrombinemia, que tiene que ver con la mala absorción de vitamina K, que ya lo vimos la vez pasada con las clases de hemofilias y otros. Tenemos que buscar en los exámenes de heces, ¿verdad? Que son seriados, que también tienen conocimiento de esto, que son buscando las giardias, que son difíciles de encontrar, o algún otro protozoo. El cribado de azúcares, que no significa más que estar buscando si el paciente tiene alguna intolerancia a los carbohidratos, es decir, si tiene intolerancia a la lactosa o algún otro tipo de carbohidrato, pero la lactosa es la más frecuente. Se busca pH en heces, por eso estábamos hablando que las heces son ácidas, el olor es bien ácido, lo cual sugiere esta mala absorción de carbohidratos. Las sustancias reductoras en heces, que va a indicar que, ¿verdad? También la presencia de carbohidratos y que no debería estar allí, presencia de carbohidratos en las heces y no deberían estar en ese momento allí. La cuantificación de grasas en heces de 72 horas, ¿verdad? Que ahí nos diría cuánta grasa es la que se está absorbiendo. El test del sudor es uno de los exámenes que se realiza para, pensando en la fibrosis quística. Este test es especial y no se hace en cualquier parte. No significa que se va a poner a sudar al paciente como se hace en muchos laboratorios. Hay que hacerlo en laboratorios específicos, que en El Salvador realmente, no sé dónde más, ¿verdad? Pero aquí en San Salvador se hace bien en el Blue, en el Militar, en el laboratorio clínico hematológico, que es privado, y no sé dónde más. Pero donde sí lo puedan recomendar son ahí. Entonces, de algún otro lugar, había que preguntarle a los neumólogos o a alguna otra persona si les parece que sea de ahí. Pero en esos lugares sí se hace bien. En el Sacamil no se hace, ¿verdad? Ahí no tenemos. Para ver celiaquía en la biopsia intestinal es importante. La celiaquía, uy, nos estamos quedando sin tiempo. Las endoscopías para ver las colitis inflamatorias, aquí estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Ya estar hablando de una endoscopía solo por esto, pues es como que
otra cosa. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes? Ay, Dios. Uy. Bueno, lo primero que vamos a utilizar es un tratamiento empírico, o sea, basado en las experiencias anteriores, mientras hacemos las investigaciones según nuestra anamnesis, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar este tratamiento, antes de obtener el diagnóstico, cuando las distintas pruebas que le hacemos no permiten realizar un diagnóstico definitivo y cuando se consiga obtener un diagnóstico, pero no existe un tratamiento o no resulta efectivo. Ay, no. Esto nunca me había pasado. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces con el tratamiento empírico? Podemos empezar a pensar en la celiaquía en los pacientes. Entonces le dejamos dieta sin gluten, nada que lleve trigo, absolutamente nada que lleve trigo. Eso podemos pensarlo, por ejemplo, podemos darle maíz, podemos darle arroz, pueden comer tortillas, pueden comer arroz frito, arroz de cualquier cosa, pero no pueden comerse un pan dulce, no pueden comerse, a menos que sea de arroz, no pueden comerse, un cereal de trigo, miel, una cosa así, no pueden, porque entonces empiezan con la diarrea. Se les pueden dar antibióticos de amplio espectro porque hay generalmente sobreinfecciones bacterianas. Hay si el paciente se piensa que tiene incontinencia fecal, existen tratamientos para esto también. La colestiramina se le puede dar si existe malabsorción de ácidos biliares. La colestiramina podemos leer acerca de esto, que se utiliza para pacientes que tienen alteración del colesterol, se les puede ayudar con esto. En los pacientes que con una causa que no está aclarada, debe intentarse un tratamiento sintomático con loperamida, es decir, con algo que disminuya la diarrea. El rasecadrotirilo o hidrasec, que puede ser a razón de 1.5 miligramos por kilo 3 veces al día o 100 miligramos 3 veces al día en adultos. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Este es muy raro. Es una infección intestinal por una bacteria gram positiva que se vio descrita por primera vez en 1907 y se trata con 2 años, por lo menos con 1 o 2 años de antibiótico. O sea, esto es sumamente raro. La yardiasis, que ya sabemos, esto sí es sumamente frecuente. El contagio fecal oral, o sea, comer heces prácticamente. Es frecuente la diarrea crónica. Con heces blandas, ya sabemos cómo son, con heces fétidas, con grasa, producen bastante dolor abdominal y a veces hay pérdida de peso. Ya vamos a terminar, para que no se duerman. Exámenes seriados en número de 3. ¿Verdad? Porque le da un mayor porcentaje de certeza y el tratamiento con tinidazol a 50 miligramos por kilo en una sola dosis. La otra es de las causas la intolerancia a la lactosa, que ya dijimos, ¿verdad? Que ahí tenemos déficit de algunas de las enzimas. Quedan 5 minutos. Vale, dentro de la intolerancia a la lactosa conocemos que para que se absorba bien la lactosa necesitamos la lactasa. La lactasa solamente se sintetiza en las células en borde en cepillo de las células que están en las vellosidades del yeyuno y del ilio proximal. Si estamos afectados en alguno de estos lugares, pues vamos a tener intolerancia a la lactosa por una causa local, ¿verdad?
la lactosa que no se ha absorbido va a producir que se haya una secreción de líquidos y conjuntamente de los electrolitos a la luz intestinal. Mucha de la lactosa o el azúcar, ¿verdad?, que no ha sido absorbida, se hidroliza por las bacterias del colon y es así como va a tener este olor característico. Vamos a tener grandes cantidades de hidrógeno y por eso los pacientes tienen grandes cantidades también de gases que se van a eliminar a través, ya saben de dónde. Los tipos de intolerancia que vamos a tener son primarias y secundarias. Hay pacientes que, por ejemplo, en las intolerancias primarias vamos a tener defectos que todavía son pacientes inmaduros como los niños prematuros. Hay defectos congénitos que son raros y hay defectos primarios, ¿verdad?, como en los adultos que cada vez que van aumentando ya en edad, los que son adultos, se va viendo una deficiencia de lactasa. O sea, ya no funcionan igual los enterocitos y entonces ya no producen la misma cantidad de lactasa. Causas secundarias son cuando hay una atrofia en la pared intestinal, por ejemplo, y hay una lesión al enterocito. Entonces, esta lesión va a producir algo que es temporal, ¿verdad?, transitorio y que es recuperable. Esto se va a deber, por ejemplo, a las infecciones que ya vimos, como por ejemplo de rotavirus o de algún otro parásito o bacteria, la enfermedad celíaca que va a dar un aplanamiento de todas las vellosidades intestinales. Por eso es que estos pacientes tampoco pueden consumir lácteos, pues sí, por la misma aplanamiento de la vellosidad intestinal. Alergia no mediada por IgE, es decir, que les afecta, tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Pacientes que están malnutridos, donde pues por lo mismo tienen un aplanamiento de las vellosidades intestinales. Y cuando ha habido obviamente cirugías de intestino corto que tal vez se le vuelan el pedazo de intestino que necesitaban. ¿Cuál es el tratamiento? Dependiendo si es de tipo primario o secundario. Y prácticamente son fórmulas sin lactosa, ¿verdad? Si es el caso de los bebés, hay que darle leche materna porque generalmente la lactosa es más digerible que la lactosa de la vaca, de la leche de vaca. Se le puede dar probióticos, ¿verdad?, para que transformar la lactosa en glucosa y otro tipo de azúcares. No se deben diluir las fórmulas porque al final lo único que se hace es disminuir el aporte calórico, y evitemos la leche de soya porque la soya al final también tiene lactosa, las almendras, arroz y avena. Y el síndrome postenteritis que hablábamos en la otra anteriormente, en donde esta es una entidad, pues es frecuente, pero no todos la entienden o la quieren tratar o la saben tratar. Es un cuadro de diarrea que puede durar más de 2 semanas y que ocurre después de una diarrea infecciosa en sí. Ya solo nos falta 1 minuto. Puede deberse a una persistencia de la misma infección o porque son varias infecciones consecutivas o porque ya hubo un daño en la mucosa y va a producir una infección. Es para más que todo lactantes y preescolares. Estos pacientes sí van a desarrollar intolerancia a la proteína de vaca y alergia e intolerancia a la proteína de vaca y de la leche, y hay que retirarle definitivamente la lactosa, bueno, por un tiempo, ¿verdad? Y hay que darle un antibiótico a estos pacientes. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Algún lamento? Doctora, la definición de diarrea crónica, bueno, era definición de diarrea, la que usted puso de más de 10 miligramos, parece, por kilogramo. Esa es como una diarrea de alto gasto. Es como una diarrea de alto gasto.